Muy buenas noches, queridos amigos. Esto es Señales Ocultas, aquí a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, nuevamente acompañado por nuestros queridos amigos, el ingeniero Alfredo Herrera. ¿Cómo estás, don Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo en orden? Aparentemente sí. Sí. Pasaditos por la lluvia, pero aquí andamos. Un poquito de problemas con la lluvia ahorita en esta parte del área metropolitana de la Ciudad de México. Raúl Ortiz, ¿cómo estás? Pues aquí, saludando a todos, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes, Inge, cómo le fue en el tráfico el día de hoy? No, ni me lo recuerdo porque me salgo ahorita. Sí, de verdad. Está tremendo. Está más pesado. Está más pesado, sí. Pero bueno, agradeciendo el favor de su atención, quedamos pendientes la semana pasada con la segunda parte del tema de las sociedades secretas. La importancia, y serán ellas las que gobiernen el mundo. Hicimos un avance importante, sin embargo quedaron pendientes, creo yo, que las que debemos considerar y observar con mayor atención, ¿no, ingeniero? Sí, y es más, la parte más importante de todo esto lo vamos a ver hoy precisamente, sí. Vamos a tratar de tocar hoy. Bien, miren, estimados oyentes y amigos aquí del panel, con este programa pretendemos que te enteres o refuerces lo que sabes acerca del Opus Dei, del Ku Klux Klan, de los Illuminatis y del grupo Bilderberg, en qué consiste el nuevo orden mundial, señalar los acontecimientos históricos en los que ha estado involucrados los Illuminati, sí. Que te enteres del plan Illuminati de despoblamiento, escúchenlo bien, que te enteres del plan Illuminati de despoblamiento, sí. Así como de eventos que parecen probar la teoría de las conspiraciones. Al final de cuentas, todo esto encaja en ideas que no todo mundo tiene. Los conspiranoicos, como se les llama a las personas que siguen las tendencias de la conspiración, de las teorías conspirativas, pero todo se va entrelazando, ingeniero. Sí, Esto sí. No debe ser un dogma de fe. Creo que es de suma importancia para todos nosotros hacer un análisis claro, delicado, lento, si ustedes quieren, para que podamos entender por qué en el mundo suceden tantas cosas que de repente no podemos comprender, pero que si las analizamos con la información que usted nos hace favor de proporcionarnos, empiezan a tomar una lógica que no habíamos considerado con tiempo atrás. Antes de iniciar, no sean malos, permítanme mandar un caluroso saludo a quien nos sigue en el sur del continente, en Centroamérica, en ciudades de Estados Unidos, en la República Mexicana, a quien se tome el tiempo de escuchar nuestros audios en España por iVox.com, de verdad, son ustedes muy gentiles y desde aquí les mandamos un abrazo fraterno. Ingeniero, pues le toca iniciar el tema duro de esta noche. Muy bien, pues primero le voy a copiar. Sí. Voy a enviar algunos pequeños saludos, son saludos a Lili, a Edgar y a Sonia. Saben ya de qué se trata. Adelante. Y algunos vecinos estimados por este servidor en el fraccionamiento Loma de San Mateo, cerca de Satélite, que es de donde yo vengo. Híjole, que en toda esta parte del Estado de México estaba problemático todo, ¿verdad? Sí, bastante problemático. Pero bueno, vamos a entrar en detalle porque esto... Tendremos que hacer que eso cambie, tendremos que hacer que la lucha de todos nosotros y de la sociedad en su conjunto nos esforcemos por vivir en mejores condiciones, detener tanta violencia, tanta drogadicción, tanta mala forma de vida, y retomar todas esas cosas de valor que se fueron quedando en el tiempo por olvido de la sociedad y de los gobiernos, ingeniero, y eso hay que hacerlo notar, pero vamos a trabajar para que eso se vaya dando poco a poco. Sí, ¿no? es que dicho sea de paso, mucha de nuestra población está más ocupada en el tema de sobrevivencia, sí, que en el tema de avanzar. Sí. Entonces ni siquiera tiene tiempo para reflexionar en dónde está parado, cuál es su situación real, Sí. cuáles son sus expectativas en la vida. Mucha gente no tiene ni siquiera esa oportunidad. Hay que hacer de porque repente. está totalmente oprimida. Claro.
por todos los gobiernos y por todos los sistemas, y por qué no decirlo, hasta por algunos de nosotros. Sí. Pero bueno, esto se llama libertad, ¿y qué le parece si la empezamos a ejercer? Vamos a darle. Entonces, vamos a ver algo relacionado con el grupo Opus Dei. La Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, conocida simplemente como Opus Dei, es una institución perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español, que casualmente luego fue canonizado en 2002 por Juan Pablo II. Bien, el Opus Dei, que el término latino significa obra de Dios. Sí. Obra de Dios. Incluso hay otra frase que me acuerdo ahorita, Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Sí. Bien, entonces el Opus Dei, como decíamos que la obra de Dios, es una de las organizaciones más poderosas y controvertidas del catolicismo y se ha extendido por gran parte del mundo. La prelatura, que es parte de la Iglesia Católica que promueve la vida cristiana y la tarea evangelizadora de la Iglesia, está gobernada por un prelado. En este caso está gobernada por el Monseñor Álvaro del Portillo, que fue nombrado por Juan Pablo II, y está compuesta por sacerdotes que forman el clero propio de la prelatura y por fieles laicos. Bien, los proyectos de este grupo no radican en el activismo, no, y las protestas públicas tampoco, sino sobre todo en la formación educativa y profesional de sus integrantes, entre los que hay personas influyentes en la vida política y económica. Bien, en 1950 la Santa Sede lo aprobó como instituto secular, rigiéndose por sus propios estatutos y dependiendo de la congregación de religiosos. Tras solicitarlo, fue erigida como prelatura personal, es decir, no territorial, el 28 de noviembre de 1982 por el Papa Juan Pablo II, y escuchen bien, siendo la única existente en la actualidad. La prelatura depende de la congregación para los obispos. De acuerdo con la propia organización, la misión del Opus Dei consiste en fomentar la conciencia de la llamada universal a la santidad en la vida ordinaria. O sea que todos los humanos ordinarios debemos esforzarnos por alcanzar la santidad universal. Exacto. Este es un grupo, es una madre de la caridad, este grupo. Bien, y notes esto. Al año 2017, a este año, el Opus Dei cuenta con 2.083 sacerdotes en el mundo y un total de 92.600 miembros aproximadamente. El 57% de esos miembros del Opus Dei son mujeres. Sí. Y cerca del 90% residen en Europa y en América. Bien. Algo que es curioso es que, sin embargo, en algunos gobiernos, sobre todo de derecha, a varios de los miembros del Opus Dei se les otorgan puestos públicos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Aznar en España, algunos miembros del Opus Dei ejercieron cargos públicos. Sí, porque son gente preparada. Claro. Y son gente buena, que no le va a hacer daño a nadie. Va a hacer su trabajo en beneficio de la comunidad a la cual sirve. De ahí que estén ocupando esos puestos. O sea, es raro incluso que encontremos ese tipo de gente ocupando esos puestos. Sí. Porque de ellos depende muchas cosas, al nivel que sea. En nuestro país sería a nivel o bien federal, o bien municipal, o bien estatal. Creo que Fox hizo el intento así, pero sí, ahí le salió todo al revés, ¿no? Sí, porque se rodeó de gente no de esas características. No, que a lo mejor presumía o mentía en esa calidad de ser humano que aparentemente podía tener, pero los gobiernos de derecha, cuando han recurrido de alguna forma a entidades eclesiásticas, no siempre salen bien librados. Por una simple y llana razón, el poder corrompe. Sí, ¿verdad? Usted ponga a alguien en el poder
y hace y deshace si no tiene una preparación, no tiene un objetivo que cumplir. Y sobre todo que sea de manera espiritual, ¿no, Raúl? ¿Cómo ves? Miren, yo prácticamente en cuestiones de lo que es el poder, el sistema siempre va a arrastrar al más bueno, ¿no? Yo creo que los Todo sistemas, lo condiciona el medio. así es, lo podemos observar con cualquier tipo de gobierno, por ejemplo aquí en nuestro país, y las personas que pueden llegar a entrar, ya sea de este grupo o algún otro personaje, forzosamente es arrastrado por el sistema. Entonces, O va en contra del sistema. o va en Sí, contra O del se alinea o va en contra, ¿no? Sí, solamente cuando, eso se da solamente cuando en un puesto, llega a un puesto, vamos, lo pone alguien en ese puesto Ujú. y le sirve de escalera, Sí, claro. va ascendiendo en esto. Pero cuando hay alguien que llega, lo ponen, hace su labor y deja ese puesto, llegado el momento, ya no busca ascender en su término, sino busca el campo espiritual. Claro. Ya cumplió su función y no sigue adelante. Es ahí cuando no lo corrompe el sistema. Ok. Los corrompe porque siempre están buscando, a ver, yo soy un regidor, busco sindicatura, busco presidencia municipal, Hoy quiero vivir mucho tiempo de la política. ¿sí? Vivir dentro del presupuesto, Claro. o vivir más bien fuera del presupuesto, decía por ahí algún político, es un error. Así decían, vivir fuera del presupuesto es un error. Bien, Híjole. Bueno, Bien. entonces nos decía que cuenta con 2.051 sacerdotes, 89.909 miembros. ¿Qué más, ingeniero, del Opus Dei? son una alma de Dios esas gentes. Entonces, es una de las acusaciones frecuentes en contra del Opus Dei, es calificar a esta institución como una secta religiosa. Sí. Porque como habíamos visto, el Papa la nombró y es la única prelatura que existe en este momento. Por lo tanto, la Iglesia, que está tanto corrompida como cualquier otro poder fáctico, aquí también los acusan como una secta religiosa. Ujú. Entonces, para unos dicen, este es secretismo, y para otros es disciplina. Claro. Depende quién lo cataloga, quién lo esté visualizando. Habría ¿sí? que conocer a profundidad todas las normas y los dogmas con los cuales se rige el Con los cuales Opus se Dei rigen. para poder tener una visión mucho más amplia, Sí, ¿no? claro. Aunque Ahora, el desempeño de los funcionarios dentro de las instituciones de gobierno, ¿cómo ha sido, ingeniero? ¿Cómo no ha sido igual de corrupto que el de cualquier otro político? cuando menos no se ha sabido, Ujú. cuando menos lo que se habla del Opus Dei, no se ha sabido que ninguno se haya salido así del huacal, vamos, de la consigna, una línea recta, una vida cristiana, no se ha sabido. Y casualmente, del orden del 57% de sus miembros son mujeres. Y acordémonos que las mujeres tienen un cierto compromiso con ellas mismas cuando llegan al poder, hasta que no las corrompe, Oye, híjole. cuando los utilizan como escalones. Claro, pero actualmente, ingeniero, la corrupción se ve, yo creo que ya 50-50, o sea, hay mujeres extremadamente corruptas y pues hay que darse la vuelta, por ejemplo, solamente en las funcionarias de nuestro país, Sí. que ocupan secretarías y Sí, que pero- manejan dineros, al final de cuentas, como ya es todo un sistema de corrupción, Sí, ¿verdad? Pues tienen que participar en el mismo juego. sí, Tal vez en el Opus Dei, como pertenecen a una corriente filosófica, religiosa, tengan más freno, ¿no? porque un político es forma de vida Ujú. y un miembro de un Opus Dei es otra forma de vida, pero Sí. cristiana, Claro, con principios más sólidos. más me sólidos, no haciendo lo que esta gente hace, ¿no? imagino. Sí, Toda esa gente que usted me acaba de nombrar, obviamente no son miembros del Opus Dei. pues no. Claro, perdón, pero también sabiendo que miembros del Opus Dei que ocupen este tipo de cargos son la minoría Y son temporales. y son temporales, entonces pues van a lograr muy poco cambio, ¿no? Sí. En cuestiones de mejora de vida hacia los individuos van a lograr muy poco cambio porque son minoría en el poder. Como iremos viendo, ¿Y por qué no hay tranza? exacto, como Exacto. iremos viendo, la pregunta sería,
es muy difícil ser honesto. Yo creo que a esos niveles sí. Sí, ¿verdad? A esos niveles sí. Yo siento que sí. Porque olvidemos, somos humanos y los humanos con poder somos el alma de Judas. Y a lo mejor con la ambición de adquirir riquezas, ¿no? A veces ni siquiera... El poder, nada más por poder. El poder por poder. A ver, un portero de una casa o de un estacionamiento, él decide a qué hora pasa uno y a qué hora se entra el otro. Eso ya es un poder que está ejerciendo. Sí, y se siente un agente muy importante porque decide. Porque es el que abre la puerta, ¿no? O la cierra. Oiga, ahora, yo considero que puede ser también un factor importante el grado de oportunidad escolar que las personas llegan a tener. Sí, el grado de educación, claro. Entonces, en la medida que un pueblo esté ignorante y oprimido, es más fácil controlarlo e imponerle ideas y actitudes. Aunque encontramos, raramente, pero sí los encontramos, gente formada con valores que le fueron inculcados en su familia, en el seno familiar. Son garbanzos de a libra, pero sí los hay. El resto de gente se deja ir por todo el resto de gente. Sí, claro. Entonces, el Opus Dei, ¿qué más? Es el Opus Dei, digamos, ¿no? Brevemente. Hablemos algo rápidamente del Ku Klux Klan, que es el clan del círculo. Fíjese que me encontré algunas cosas muy interesantes. El Ku Klux Klan fue fundado por el general Nathan Bedford Forrest en 1866, sí, como una asociación de grupos de extrema derecha, casualmente, igual que los de México, ¿verdad? En Estados Unidos. Entre sus principios básicos encontramos el antisemitismo, la homofobia, el anticomunismo y el racismo en general. Sin embargo, su principal razón de ser es la total supremacía de la raza blanca. Blanca, no aria. No aria. Bien. Después de la Guerra de Secesión estadounidense, que acabó con la esclavitud en ese país, este grupo fue disuelto en 1871. Sí. El primer grupo que se formó. Se disolvió en 1870. Lo disolvieron. Luego, una nueva asociación con el mismo nombre de Ku Klux Klan, fundado por William Joseph Simmons, oficialmente es el segundo grupo de Ku Klux Klan en la segunda mitad del siglo XIX y solo duró unos años, suficientes para hacer un montón de relajos. Sí. No es hasta 1915, con la película El nacimiento de una nación, que el clan se fortaleció y se enfrentó no solo a los negros, sino también a los judíos, los homosexuales y los inmigrantes. Este fue el momento más fuerte del clan, con aproximadamente 6 millones de miembros. Híjole. ¿Cómo controlar un grupo de gente bestialmente agresiva? Sí, y sobre todo, pues ya con capacidad de armamento, con capacidad ideológica, con fundamentos de comportamiento, pues está muy difícil, ¿no? Muy difícil. Muchos estragos. Sí. Estamos hablando del año 1915 en adelante. 1915 en adelante. El Ku Klux Klan era un grupo violento que se dedicaba a identificar y perseguir no solo negros, también homosexuales, como les había mencionado, sí, judíos e inmigrantes en general. Actuaban por la noche y con las caras cubiertas para no ser reconocidos. Hubo gran cantidad de denuncias por maltrato, golpizas, secuestros e incluso homicidios atribuidos a miembros del Ku Klux Klan. Sí. Una pregunta. ¿En qué basará el ser humano su capacidad de odiar a quien no le ha hecho nada? Está muy raro, no sé qué piensas, Raúl, que de nada tú odies a una persona por su color, o por su raza, o por sus preferencias sexuales, ¿no? Pues yo creo que esto del Ku Klux Klan es parte de la derivación del nazismo, ¿no? En donde realmente se están eligiendo ellos como razas puras, como razas, la raza más alta de los seres humanos,
las razas puras no se mueren. Con más facilidad. Claro, la raza blanca es de las más débiles porque hay otras razas que soportan muchas enfermedades, muchos climas, la raza blanca, ¿no? Por la propia evolución. Pues sí. Ahora, pero básicamente la pregunta sería, ¿qué es lo que influye en esas personas que llegan a sentir odio a alguien que no les ha hecho nada? Sí, Porque aclaramos, el pueblo norteamericano es un pueblo de migrantes, todos. Los extraños y ajenos son ellos. Esos territorios no les pertenecen. Su misma piel no está acostumbrada a la región que llegaron a ocupar. Así es. ¿No? Entonces, yo más bien pienso que puede ser posible que esto tenga un orden ideológico de las personas que llegaban a gobernar el mundo para podernos entretener y que estuviéramos peleando, si fuéramos el caso, por ejemplo, el Ku Klux Klan contra homosexuales, judíos, negros, etcétera. Que sí es el caso. Pero la idea principal es que todos estuviéramos distraídos y no nos diéramos cuenta de la manipulación de la que éramos objeto. Entonces, porque yo no alcanzo a comprender el odio que nace de nada. Está raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que nace no de nada, nace de algo. Y ese algo es un interés superior que pudiera venir incluso de estos grupos Illuminati. Sí, que ahorita iremos para allá. Vamos a ir viendo, y que por influencia y por control. Dice, ustedes mátense, distráiganse en lo que yo gobierno y mando. Ajá, en lo que yo sigo creciendo, en lo que me sigo apoderando de todo, como un programa y una estrategia estratégica y perfectamente bien organizada, ¿no? Totalmente. Y esto vendría a ser parte de una táctica que se genera en base a la estrategia, que es el objetivo principal. Y los seres establecer el humanos, nuevo orden mundial. Los seres humanos debemos aprender a ver más allá de lo que aparentemente estamos observando. ¿Cuál es el fondo de las cosas que quieren que apreciemos, ¿no? Sí, ingeniero. Ahí debemos tener una cierta capacidad de discernimiento. Claro. En saber qué es, saber distinguir ciertos eventos y separarlos unos de otros. Llegar a tener una capacidad autocrítica para decidir por dónde sigo, por dónde voy, a quién no le hago caso, a quién tengo que combatir. Cuando lleguemos a estar conscientes de todo eso, claro, este mundo va a cambiar. Y sin embargo, esas oportunidades se disminuyen cuando el pueblo no tiene preparación. Totalmente. Porque su mentalidad y su capacidad para discernir las cosas va a ser muy limitada. Sí, porque intuitivamente muchas veces actúa el hombre de manera intuitiva y descubre ciertas cosas, sí, y actúa en esos términos. Pero ¿cuántos actúan de esa manera? ¿Cuántos ni siquiera lo piensan? Y simplemente se van con las masas. Y ahí van arrastrados en esa vorágine que muy probablemente fue originada por una fuerza muy poderosa que tiene fines de control mundial. Alguien muy poderoso quiere pueblos ignorantes, claro, sometidos, claro, enfermos, llenos de vicios, llenos de violencia. Porque eso le va a generar riqueza a ese grupo. Y le permite la manipulación. Sí. Pues, ¿qué les parece esto que ahora, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, desde el momento en que es electo para la presidencia, empieza a alentar este tipo de práctica, ¿no? Aumentó más el Ku Klux Klan ahorita en Estados Unidos, hay mucho más violencia en este tipo de grupos en contra de mexicanos, en contra de inmigrantes. Entonces, como bien dicen, hay alguien que está en el poder que alienta y las masas se van sobre esto, ¿no? Ahora, habría que analizar cuál es el fondo de todo esto. Sí, porque nos están queriendo distraer. Sí, porque además se pueden pensar varias cosas, ¿no? Se pueden pensar varias cosas. Una de ellas, que el presidente recién electo y en funciones
lleva un poco más de 100 días, esté contra del gobierno en la sombra. Sí. Eso lo podemos pensar. Sí, es que ahorita está así Y ahorita como... está dando bandazos hasta que llegue el momento en que se tenga que centrar. Y definir la postura, ¿no? Exacto, pero ahorita yo siento que por ahí va la cosa. Híjole. Yo pensaría eso, que es una gente con poder que está contra del grupo Illuminati. Contrariamente a lo que ha sucedido desde con los otros otros presidentes, desde Washington, Sí. Roosevelt, todos esos eran de la Illuminati, de los grupos Illuminati. Sí. Ahora bien, pues aquí habrá que analizar todas las posibilidades porque están muy bien enmascaradas y con el tiempo lo hacen con perfección. Es muy difícil, pero se puede hacer. Sí. Me está diciendo producción que tenemos que ir a un corte. Adelante. Esto es Señales Ocultas. Regresamos con las sociedades secretas. No se vayan. Señales Ocultas con sociedades secretas. Estábamos hablando del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Para terminar, después de haber hablado lo que dijimos, después de la disolución del segundo Ku Klux Klan, diversos grupos independientes de extrema violencia Sí. comenzaron a utilizar el nombre. El Ku Klux Klan aún existe, siendo alguna de las mayores organizaciones las siguientes, las 4 principales: Iglesia de los Caballeros Estadounidenses del Ku Klux Klan, Clanes Imperiales de Estados Unidos de América, Caballeros de la Camelia Blanca y Caballeros del Ku Klux Klan en Arkansas. Se dice que esta última es la mayor organización del Ku Klux Klan actualmente y se autodenominan el Clan de la Sexta Era, porque ha habido a través de la historia una serie de grupos que se han asociado con el Ku Klux Klan, con el nombre de Ku Klux Klan, y han actuado así, y todos se han caracterizado por ser grupos violentos con el mismo objetivo, la supremacía de la raza blanca sobre todos los demás. Y esas sí son secretas, no discretas. Son Porque secretas actuaban de noche, generalmente, y cubiertos, y encapuchados, ¿no? y cubiertos. O sea que Entonces estamos diciendo, Inge, que esto se está dando o tiene mucho más fuerza en Estados Unidos. sí. Y vamos a encontrar ahorita la lógica por qué en Estados Unidos. Vamos a encontrarla. Okay. En el campo de los Illuminatis, precisamente. Porque, y ahora yo también encuentro alguna serie de cosas. ¿Por qué se dan más las estelas químicas Estados Unidos? ¿Por qué se da más lo del flúor en el agua en Estados Unidos? Sí. ¿Por qué la población negra ante algún evento, un terremoto, un maremoto, lo que sea, un huracán, no se les atiende oficialmente? Raza negra. Claro. Entonces empiezan a entender una serie de cosas que están sucediendo en Estados Unidos, básica y fundamentalmente. Y ahorita vamos a ver por qué es ahí, precisamente en Estados Unidos. Híjole, muy interesante. Sí, está muy interesante. Vamos a entrar de lleno ya a la parte, si les parece bien, a la parte de los Illuminati. Ya dejamos por atrás. Entonces aclaramos que el Ku Klux Klan no solamente es en la parte sur de Estados Unidos, sino que hay por lo menos 4 grupos que actualmente se consideran vigentes, Sí. que continúan con la misma discriminación, la misma homofobia, la misma violencia y el tratar de que se siga empoderando la raza La blanca. raza blanca. Sí, cosa pues, peligrosa, ¿no? Muy peligrosa. Bueno, entremos entonces de lleno a los Illuminati. Esta es una sociedad secreta, es así, que tiene como finalidad dominar el mundo a través del nuevo orden mundial, que es el gobierno mundial. Sí, Los Illuminati fueron creados en Baviera el 1 de mayo, nótese, de 1776, el Día del Trabajo, ¿no? por Adam Weishaupt, catedrático jesuita y masón del grado 33. Sí, senador. Ahí está la presencia del masón. Sí, Bien. Nació primero bajo el nombre de Asociación de los Perfectibilistas, con ideas de grupo secretas,
con la finalidad de acabar con la monarquía y la iglesia, que era la forma de gobierno. Es decir, La autoridad máxima era el Papa. Sí, había había monarquías. Sí, claro. Había monarquías y la religión predominante era la judeocristiana. Entonces, de ahí salió, le pusieron una contra, digamos, ahí, a eso. Bien, vamos, si nos alcanza el tiempo, les trataré algo de hablar relacionado con eso. Si quiere, no lo interrumpimos y sígase de corrido. Está en sumo interesante, ingeniero. Bueno, aquí, sí, mejor me sigo. Entonces, este grupo, esta sociedad, nació con la finalidad de acabar con la monarquía y la iglesia, como les decía. El 16 de julio de 1782, el Congreso Wilhelmsbad, en Alemania, dio instrucciones que tomara el control la Orden Illuminati dentro de la masonería. A nivel mundial, oficialmente desaparecieron, en 1785. Sabemos que extraoficialmente sigue vigente. Claro. Siguen vigente. Esta élite de Illuminatis, que son iluminados, pertenecen a los grados más elevados de la masonería. El nuevo orden mundial es el título, fíjense de dónde viene eso de orden mundial. Desde su fundador, el 1 de mayo de 1876, se publicó por Weishaupt, traducido al español del latín De Novus Ordo Seculorum, que significa el nuevo orden mundial. Esta frase en latín aparece en el billete de $1 americano, en conjunto del año 1776, en números romanos, MDCCLXXB1. Los números romanos están en la base de la pirámide masónica. En el tope de la pirámide se encuentra un ojo con rayos en toda dirección. Significa el que todo lo ve. Y la inscripción Anuit Coeptis significa justifica las cosas que inició o ha dicho que sí a las cosas que hacemos. O también se interpreta como el anuncio del nacimiento. El anuncio del nacimiento. En el sello de los Estados Unidos hay dos lemas, este de Anuit Coeptis y abajo el nuevo orden mundial. Entonces eso significa que ahí está diciendo el inicio del nacimiento del nuevo orden mundial. La pirámide truncada tiene 13 niveles, en su base tiene 1776, que fue cuando fueron fundados los Illuminati. Y eso está en el reverso del billete de $1. ¿Quién creen ustedes que puso ese símbolo en los billetes? En 1935 el presidente Roosevelt, porque es un Illuminati. Entonces, desde entonces, al reverso de ese $1 se encuentra eso. Es el lema. Bueno, está cañón, ¿no? Bien, en 1785, con la orden desaparecida, se funda un nuevo grupo en Nueva York, con la misión globalizada de controlar el mundo y establecer un nuevo orden mundial. Entonces, el concepto de nuevo orden mundial data desde 1776, publicado en un libro que hizo el fundador de los Illuminati, y de ahí se ha seguido toda esa corriente. Claro. Toda esa corriente. Bien. Según declara Nesta Webster en su libro Revolución Mundial, las metas de los Illuminatis fueron abolir todos los gobiernos nacionales, abolir todas las religiones excepto el satanismo, abolir la familia, abolir la propiedad privada, abolir el patriotismo, abolir la propiedad de herencia con impuestos altos y la creación de un gobierno mundial bajo las Naciones Unidas controlado por los Illuminati. En el siglo antepasado, esto es bien importante, escúchenlo bien por favor, en el siglo antepasado, siglo XIX, entre Albert Pike y Giuseppe Mazzini,
2 calificados miembros de la cúpula masónica y luciferina de los Illuminati se cruzaron cartas y en ellas, nótese bien o escúchese bien, se diseñaron las 3 guerras mundiales. El 15 de agosto de 1871, Pike comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares en Rusia. La Segunda Guerra Mundial debería fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos, destruyendo el nazismo y permitiendo crear el Estado de Israel en Palestina, que fue lo que ya sucedió. Recordemos lo siguiente, el sionismo es un movimiento político que promueve el regreso de los judíos a la tierra prometida. Sí. Y la tierra prometida es el Estado de Israel, que además es el único Estado judío a nivel mundial. Ese es el sionismo. Entonces, hay un choque de sionismo con nazismo en la Segunda Guerra Mundial y desaparecen los nazis. Bueno, déjenme comentarles algo rápidamente. Se dice que los Illuminati no hacen nada si no lo han probado. Entonces, Hitler trató de imponer un nuevo orden mundial. ¿Qué hizo? Despobló de judíos e impuso sus ideas de nuevo orden mundial. Claro. Entonces, se toma como un experimento Illuminati, dándole poder a Hitler para hacer eso. ¿Con qué fin? Encontrar todas las dificultades que se tendría en el establecimiento de un nuevo orden a nivel mundial. Eso fue una experiencia, digamos, claro, para ver en qué cosas iban a enfrentar. Los Illuminati entonces fomentaban y proporcionaban recursos y armamento a los bandos que estuvieran en disputa por la guerra. Sí. Se ha hablado mucho de que por un lado proveían de armamento y recursos monetarios a los alemanes y por otro lado también a los otros países que se veían involucrados. Sí. Al final de cuentas iban a ganar, pero sobre todo, ahorita que usted menciona eso, es gente muy inteligente, ingeniero. Ah, sí, claro. Porque la soberanía de los países la han quebrantado de una manera gradual, poco a poco y silenciosa. Sí. Si cada quien en su país puede revisar, va a ver que aquellas grandes industrias que eran nacionales, que creaban a lo mejor productos, alimentos, etcétera, gradualmente fueron adquiridas por empresas transnacionales, hasta que en la actualidad se domina todo lo que es la alimentación, todo lo que es la industria farmacéutica, todo lo que son los medios masivos de comunicación, todo lo que es la tecnología, la educación. O sea, algo creo yo que hay que reconocerles, que son extremadamente inteligentes, porque no se distraen como nosotros. Pues no reconocerles, sino simple y llanamente saber a qué nos vamos a enfrentar. Claro. Sí, porque algún día tendremos que cambiar para seguir otro camino. Tal vez no nosotros, a lo mejor nuestros hijos, ¿no? Pues sí. A lo mejor ellos, y darles la información de que tenemos que recuperar de una manera urgente el nacionalismo de cada pueblo. Sí. El poder manejar cada quien los recursos que su país tiene, ¿verdad? El cambiar el concepto de progreso, que ya no sea solamente de índole material y económico, porque al final eso nos distrae con modas, con tecnologías que tienen un objetivo, que es seguir dominando las masas y que no nos demos cuenta. Casualmente, a través de todos esos métodos de los que hablamos, alimentación, farmacia, educación, medios de comunicación, economía, etcétera, pues las personas se distraen y viven pues muy al día, más bien sobreviven en una lucha cotidiana por mantener su vida, su alimentación, un techo,
pero la vida es mucho más profunda que solamente esos conceptos, ¿no? ¿Cómo ves, Raúl? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y como bien dicen, o como bien dices, perdón, este grupo o esta comunidad de personas son tan inteligentes que nos siguen teniendo dormidos, ¿no? Nos siguen teniendo dormidos y nos distraen con pequeñeces para que ellos puedan seguir actuando. Ahorita seguramente vamos a hablar, ingeniero, del origen de esas especies, de esos, iba a decir especies, pero no quiero emplear mal el término, del origen de esas familias que forman ese grupo Illuminati, ¿no? ¿Por qué se habla de que son hibridaciones hechas, que son diferentes a nosotros, no solamente por el color de lo que aparentemente es su piel, sino su estructura es diferente a la nuestra, su estructura biológica? Si pudiera pensarse que es un híbrido entre el humano y raza alienígena. Claro. Pudiera sanamente pensarse eso, porque además pues, hay evidencias, ¿no? Sí, que por eso cuando los extraterrestres que llegaron y poblaron la Tierra, más bien hibridaron al ser humano, nos crearon como una granja de sustento, no solamente para el trabajo, sino también para su alimentación. Y a lo largo del tiempo podemos darnos cuenta que sí les hemos servido. Pero hay una situación que nos hemos salido, por llamarlo de alguna manera, nos hemos salido del huacal, nos hemos salido de su plan, porque determinado grupo de gente no funcionó la programación en ellos. no le funciona. Es precisamente la pregunta que yo quería hacer. Ingeniero, si todo esto está perfectamente y estratégicamente planeado, ¿por qué no en toda la población del mundo ha funcionado? ¿Por qué existen personas que se dan el tiempo para recapacitar, analizar y darse cuenta de la manipulación que a nivel global se está haciendo de toda la población en el mundo? ¿Por qué en ellos no ha funcionado los químicos que rocian, el flúor en el agua, los conservadores en los alimentos, las hormonas, los medios de comunicación, la economía? ¿Por qué en esas personas? ¿Cuál es el eslabón que une a esas personas que empiezan o que ya tienen un despertar de la conciencia? ¿Cuál cree usted que pudiera ser? Yo creo que hay un desfasamiento entre la gente que habita este planeta en términos evolutivos. Es decir, no todo el núcleo está formado en el mismo grado de evolución, sino que se establecen diferentes estratos evolutivos en todo ese grupo. Los de mayor evolución necesariamente son los que se dan cuenta, y es ahí donde les ha fallado a esta gente eso, porque ese grado evolutivo depende del alma, no del cuerpo. Claro. Depende de nuestro espíritu. Sí. O sea, son cosas ya de orden divino, que esos quedan fuera de su control, y ahora que se han dado cuenta, pretenden controlar hasta el alma. Que esto nos va a llevar a entrar a lo que usted mencionaba hace unos minutos, la despoblación en el mundo. Ahorita entramos a ese porque quiero que se den cuenta, que les quede perfectamente claro a la gente que nos hace el favor de escucharnos y atendernos, para que puedan razonarlo, puedan reflexionar, puedan estar de alguna manera conscientes de lo que está sucediendo. Que no le demos nada más un dato así suelto, sí, claro, sino cierto sustento que afirme en su mente esos conceptos, sí. que realmente son hechos. ¿Qué le parece si nos termina usted hablando de los Illuminati, de la estructura, de la forma en la que han regido el mundo, más bien dominado el mundo? Y fíjense, estamos hablando del 1700 y algo, para el año 2017 estamos hablando de menos de 300 años, pero lograron paso a paso, estratégicamente, generación por generación, ir expandiendo su dominio en el mundo. Desafortunadamente a nosotros nos está tocando vivir el clímax de todo ese plan,
porque si estuviéramos viviendo hace 100 años, pues ni siquiera nos daríamos cuenta de lo que está ocurriendo. Pero por alguna razón lo estamos percibiendo y palpando día con día. Porque yo siento que con todo lo inteligente que han sido, han descuidado algunos aspectos. Por ejemplo, ahorita hay una sobrepoblación mundial, Sí, sí, que podríamos llegar a decir que hasta sobrepasa la capacidad de la tierra para producir alimentos, y estamos en ese peligro. Eso no lo pudieron controlar. el agua, por ejemplo, No lo pudieron controlar. el uso del agua potable. El uso no lo pudieron controlar. Sin embargo, ahora tienen otras facilidades. El uso del manejo de la energía nuclear, Fukushima, Sí. y Chernobyl, Sí, y todos los desastres nucleares que se supone son debidos a problemas de tecnología, ¿por qué no pensar que son motivados por esta gente en el poder, por estos Illuminati, sí, para un despoblamiento masivo sin tener que llegar a la extinción. a la extinción? Oiga, pero además fíjense qué interesante. Si el objetivo es que los seres humanos podamos producir vibraciones de bajo astral, como ya hemos mencionado, ocasionados por el dolor, el miedo, la ira, la exaltación, pues no duden ustedes también que muchas de las enfermedades, quiero llegar a esto, muchas de las enfermedades que están actualmente en el mundo también hayan sido propiciadas para que se genere esa mayor cantidad de energía de la que se supone se alimentan estas especies. Claro. Algunas dicen extraterrestres, otros intraterrestres. Y con un doble fin, ¿eh? Sí. Además, Dígame. un doble fin. Primero, generar vibraciones bajas con las cuales se alimentan esos grupos de alienígenas, y generar riqueza Sí, para seguir teniendo el control. para seguir desarrollando sus ideas de control mundial. O sea, cumplen con las dos cosas perfectamente. Y sin como que hay una sobrepoblación en el demos mundo, cuenta. como hay una sobrepoblación en el mundo, pues se genera una superproducción de energía de Sí, baja claro. densidad. Sí. Sin embargo, hay algo que está muy latente, que es el despertar de las conciencias. Y aquí encaja muy bien lo que usted está diciendo de reducir la población en el mundo antes que los demás pollos empiecen a despertar y se den cuenta que están atrapados en una granja donde no hay escapatoria. Sí, porque entre menos población tengan, más fácil será controlarlas. Sí. Obvio. Y nosotros seguiremos distrayéndonos pensando que el gobernador fulano es mejor que sutano, que los tenis fulanos son mejores que los otros, que tenemos que luchar por tener una casa, un automóvil, y no nos damos cuenta que lo más importante es trascender para liberar a nuestra alma del cascarón que nos guarda, para vencer estas entidades y salir de aquí. Es que yo llego a la conclusión de que no hemos tenido la capacidad suficiente y necesaria para poder discernir sobre los problemas a los que nos enfrentamos. Sí. Primero para reconocerlos y después para clasificarlos de un orden jerárquico. ¿A qué le debo de dar primordial Prioridad, importancia? claro. Y después vamos en ese orden, ¿no? E ir atacando todos ellos en la medida que sea necesario, pero no tenemos esa capacidad. Ahora, pasa algo bien curioso. Por alguna razón la conciencia está despierta, pero se opone a los alimentos que están diseñados para que siga dormido. Claro. Sí, Claro. al ambiente, a los rocíos que están diseñados para que continúe perdido. Sí. Entonces, a los medios de comunicación, a la economía, a la farmacia, a todo. Y esto a mí me hace entrever que el ser humano es extremadamente poderoso, porque pese a todo eso, no han podido acallar conciencias. Sí. Me está diciendo producción que vamos a un corte. Entonces, seguimos tratando de despertar. Señales ocultas, regresamos. ¿No? Ante el tema de las sociedades secretas.
Un saludo a Sonny Smith, que nos hace favor de escucharnos y estar mirando el programa, también para Jorge Hurtado, para Alejandra García y para Eli Cervantes, que nos mira y escucha desde Nayarit. Muchas gracias, de verdad son ustedes muy gentiles. Ingeniero, Illuminatis, ¿qué más? Bien, mire, traigo algo que es sumamente interesante. Vamos a ponerle un poco de atención y veamos esto. Vamos a partir de que el sistema original que dominaba a Europa a finales de los 1700 era económicamente la empresa privada, políticamente la monarquía o la democracia, y en lo religioso el judeocristianismo. Eso era, ¿ok? La comprensión histórica del accionar de los Illuminati incluye las siguientes conexiones. Fíjense. En 1776 se crea los maestros de los Illuminati con la meta del nuevo orden mundial en Bavaria, como lo habíamos visto. En 1823 se introduce la teoría de Hegel, que dice tesis por antítesis igual a síntesis. Y vamos a entrarle a esa parte. 1848 Carlos Marx crea el comunismo, la antítesis perfecta al sistema de tesis del capitalismo. Bien, fíjense cómo estuvo toda la cosa. Los Illuminati dieron el dinero a Carlos Marx para que hiciera su manifiesto comunista. Sí. Bien, cuando en el mundo, cuando la parte de Europa estaba el gobierno monárquico y dominado por el capitalismo, y tenían la religión judeo-cristiana, entonces estos señores hacen la parte contraria, sí, que es el comunismo ateo, sí, el comunismo ateo que viene a enfrentar a los otros grupos. Crean los dos polos. Crean los dos polos, sí. Y obviamente hacen que triunfe el comunismo. Y nos vamos a estar peleando, si estuviéramos en ese tiempo, los pobres contra los burgueses, ¿verdad? Sí. Los que querían mayor igualdad social y laboral, sí, y no se percibía que eso era una manipulación global, ¿no? Totalmente, y así fue. Y así fue. Entonces, fíjense bien, en 1875, hasta está metida aquí una persona que es IFO. En 1875 se establece el movimiento de la nueva era como la sociedad secreta teosófica. Esta fue fundada por Madame Blavatsky. Está metida también en esto. Sí. ¿Cómo ven? En 1917 el comunismo se convierte en el sistema de gobierno en Rusia, creando en realidad la antítesis de la tesis occidental, que era el capitalismo. Creando los dos bloques en el mundo. Liderada por Estados Unidos. De 1917 a 1945, las potencias de Occidente elevan a Rusia al estatus de superpotencia. De 1945 a 1989, la URSS plantea un conflicto potencial con Estados Unidos, especialmente el atemorizante panorama de una guerra nuclear. Se evita un conflicto real. En 1975, los espíritus guías le dicen a la sociedad teosófica que es tiempo de salir a la luz pública y cambiar su nombre al movimiento de la nueva era. No desaparece, simplemente se transforma, cambia su nombre. En 1990, el presidente George Bush, el padre, sí, anuncia el nuevo orden mundial. En agosto, luego de la invasión de Irak a Kuwait. 1990 también, el comunismo se cambia de ropa para convertirse en nueva era e iniciar su planeada disolución. Pronto vamos a ver la fusión de Oriente-Occidente, o sea, la fusión que todos creemos imposible, Estados Unidos-Rusia. Esto es URSS, Estados Unidos, en un gobierno mundial por vía de Naciones Unidas. Claro. Bien, entonces aquí surge el por qué están dándose todos esos efectos en Estados Unidos. Porque tratan de debilitar al pueblo norteamericano, ¿sí?, a través de sus gobiernos
para tenerlos sumisos y entonces poderse unir al bloque que manejan los Illuminati directamente y abiertamente. Para donde se haga va a haber dominio Illuminati. Si se va para el socialismo, va a estar bajo las normas implantadas en esa área. Y si estás en el capitalismo es exactamente igual. De todos modos vas a funcionar en tu vida entera para satisfacer el programa que fue creado para tu control. Pero ¿por qué les conviene que sea la Rusia? ¿Por qué? Porque está el comunismo. Sí. Y entonces en el comunismo, con el nuevo orden mundial, lo pueden manejar mucho más fácilmente, claro, que con la propiedad privada, que con el capitalismo, sí, que con la democracia. Todos son iguales. Allá sí. Entonces les conviene que haya unión. De Estados Unidos desaparezca todo eso que les acabo de mencionar, y se unan a la nueva corriente o a la corriente de Estados Unidos, que al final, de Rusia, que a final de cuentas eso fue creado como estratégicamente, sí, por los Illuminati. Sí. Y es parte del plan para tener un nuevo orden mundial. Y muchos años te la pasabas reflexionando, ¿y por qué los misiles atómicos? ¿Por qué los estadounidenses han colocado cohetes dirigidos a tal país o expandieron su territorio y pusieron bases militares en islas para tener controlado al mundo en nombre de Dios? Sí. Y si a todo eso que está mencionando usted ahorita, ingeniero, pudiéramos añadir las estrategias biológicas para el control. Voy a eso. No sea malo, ya no lo interrumpo. Voy a eso precisamente. Bien. Quisiera saltármela, pero creo que vale la pena. Fíjense que hubo una reveladora declaración de Gorbachov diciendo: una alternativa entre el capitalismo y el comunismo está en perspectiva. Ahora entendemos lo que Gorbachov quiso decir cuando hizo la declaración anterior. Sustituyamos los términos oficiales por las palabras capitalismo y comunismo. Una alternativa entre el capitalismo y el comunismo está en perspectiva. ¿Y cuál es este sistema alternativo? Es el nuevo orden mundial. Claro. Gorbachov casi sacó todo a relucir. Sin duda debe haber estado enviando una señal a todos los iniciados y adeptos de cada sociedad secreta en el mundo a ser pacientes. Dalai. Porque el plan va por buen camino y casi está completo. Bien. Los Illuminati son personas muy ricas y poderosas que controlan la economía a través del control de los bancos centrales, la política local e internacional de los Estados Unidos de América. Los Illuminatis controlan la Reserva Federal. Ellos crean dinero de papel que no existe y lo prestan y cargan intereses del préstamo otorgado a las naciones. Los Illuminati controlan la prensa y las grandes corporaciones. Además controlan el sistema educativo de los Estados Unidos de América. Importantísimo, sí, eso. Toda la ciencia y la tecnología. Fueron los Illuminatis quienes crearon las Naciones Unidas bajo la organización Consejo de Relaciones Exteriores. Algo muy importante que casi no le damos el debido valor. Los Illuminati creen en las religiones paganas de los tiempos pasados, tales como la babilónica, egipcia y celtas, porque son satánicas, porque violan el primer mandamiento que dice: no tendrás falsos dioses delante de Dios, porque solo adorarás a Dios. Ellos han cogido lo mejor de todas las religiones paganas y los han unido. Ellos son los que impondrán la religión mundial, auspiciada por las Naciones Unidas con el nombre de Nueva Era. Los Illuminati se infiltraron en la KGB, se infiltraron en el GRU. Uno era el Comité para la Seguridad del Estado, el KGB, y el segundo era un servicio de inteligencia militar en Rusia. También formularon un plan para infiltrarse en el Vaticano, y a ellos se les atribuye la muerte de 3 papas. Pío XI en febrero de 1939, sí. Pablo VI en agosto de 1978, Juan Pablo I, que descubrió transacciones ilegales de dinero por parte de los Illuminati,
Juan Pablo II fue baleado el 13 de abril de 1981 por conspiración de la KGB y espionaje búlgaro. Los Illuminati se han infiltrado en los partidos políticos de los Estados Unidos de América, tanto en el republicano como en el demócrata. Han creado sectas para causar confusión entre cristianos. Ejemplo de estas sectas que han sido creadas por los Illuminati son los Testigos de Jehová, los mormones y grupos evangélicos. Ellos se han infiltrado en altas posiciones de la Iglesia Católica. Dice, ingeniero, que nos está escribiendo Eli Cervantes y nos hace esta pregunta, dice, ¿hasta dónde tiene que ver la religión católica con la masonería? Por favor, tengo esa duda. ¿Hasta dónde ha sido esto? Yo creo que seguramente los masones estuvieron infiltrados en la Iglesia Católica, seguramente. Sí, porque se han infiltrado hasta con los Skull Bones, sí. Se han infiltrado con estos Illuminati, se han infiltrado con los grupos de Bilderberg, todos estos. La Iglesia o el Vaticano no estará exento de esto. Entonces necesariamente estará infiltrado también los grupos masónicos, porque además no todas las logias masónicas son luciferinas. Sí. Entonces, las logias que no son masónicas, que no son luciferinas, seguramente están infiltradas ahí. Seguramente. Oiga, y al final de cuentas, pues todo tiene iba a decir creador, pero se oye así como si fuera el Dios omnipotente. Todo tiene un fabricante. No nos habrán fabricado las religiones que por siglos hemos venido practicando. La masonería, el catolicismo, las que usted acaba de mencionar, y su contra también. Sí. Porque si lo hacen a nivel político, a nivel pueblos, pues lo mismo lo hacen a nivel religioso, a nivel ideológico. Pues es que eso es muy fácil de entenderlo, además, muy fácil. Simple y llanamente basta ver el mundo desde su perspectiva geográfica. Claro. Hay una serie de naciones que tienen una serie de fronteras que divide a una gente de otra a través de su lenguaje y su religión, y además de su posición política. ¿Eso qué significa? Un enfrentamiento. Siempre van a estar enfrentadas, claro, esas naciones divididos por sus propios intereses. Imagínense ustedes qué pasaría si todos habláramos el mismo lenguaje, si todos tuviéramos los mismos conocimientos, si todos tuviéramos la misma alimentación, ¿verdad? Incluso los mismos recursos. Y todos, exacto, y no hubiera fronteras, que es a lo que mucha gente se ha manifestado a través del tiempo, grandes cantantes incluso. Entonces, pues serio paquetito tenemos encima. Sí, somos habitantes del mundo, ¿no? Dice don Pedro W. Ferrer Maldonado, que está presente. Muchas gracias, don Pedro. Pues aquí estamos. Ingeniero, nos hablaba usted, lo interrumpí. Sí, aquí voy a recortar un poquito, voy a mencionar algo que usted ya dijo de alguna manera. Los métodos de control empleados por los Illuminates son controlar los bancos, un sistema capitalista, los medios de comunicación, mediante la alimentación, semillas transgénicas. Sí, caray. Bueno, hoy me encontré un video donde nos dicen que el arroz que estamos comiendo... De plástico, ¿verdad? Es de plástico. Es de plástico. O sea, no se vale que hagan eso. Y la gente que lo distribuye lo sabe. Sin embargo, lo vende. Y es chino. Es chino. Es chino. Oiga, fíjese que aquí cabría hacer esta pequeña reflexión. No se vayan a reír, pero así lo veo. Y a mí me encanta este ejercicio de la libertad que se da en la red. Vamos a pensar que tú eres presidente de nuestro país y por alguna razón tienes muchas ideas innovadoras, muchas ideas positivas para tu pueblo, muchos proyectos de mejoras de educación, de salud, de alimentación, de economía, pero te enfrentas
a todo un grupo de gente que es la más poderosa del mundo. ¿Qué puedes hacer? Mira, yo creo que a lo mejor no soy presidente del país, me tocó ser... No, en el supuesto que en el supuesto, pues prácticamente lo que les comentaba hace un momento, te tienes que, o una de dos, o te pegas al plan, o te pegas al plan, o te das la vuelta, ¿no? Difícilmente un puñado muy pequeño de personas puede enfrentarse a este tipo de... Y si se enfrenta, todo el sistema va contra ti. Y te van a catalogar de loco, de chiflado, de disparatado, y van a usar todo lo que esté a su alcance, dicen, hasta para que pierdas la vida por alguna enfermedad llamada cáncer. Sí, y prácticamente pensando como lo estás haciendo ahorita, yo creo que la gente que quisiera hacerlo solamente haría un buen intento y quedaría en él, sí. Porque no trascendería. O resultaría que para que pudiera medir la potencia de los que mandan, ahí le va un huracán o ahí le va un terremoto, porque sabemos que esas tecnologías para provocarlos ya existen. Sí, así es. También un saludo a Geo Hernández, que nos está viendo, muchas gracias. Ahora, ingeniero, necesitamos conocer a fondo esto, ¿no? Sí, vamos a ir, a ver si pasa algo. Hay algunos eventos sugestivos que parecen probar la teoría de las conspiraciones. Veamos cuáles son estos. Si seguimos la trama de la historia desde la Revolución Industrial, que fue en la segunda mitad del siglo XVIII, en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840, veremos que existe un encadenamiento de eventos altamente sugestivos que parece probar la teoría de las conspiraciones. ¿Cuáles son estos? El primero, nótese la creciente concentración de capital y recursos en pocas manos privadas, como bancos y gigantescas corporaciones multinacionales, corporaciones que tienen un capital equivalente al Producto Interno Bruto de países enteros, y cuya propia supervivencia requiere de aumentar año a año sus ganancias a costa de lo que sea. Segundo, la creación de órganos públicos multilaterales de control, que en realidad están compuestos por la suma de intereses privados, como la propia Reserva Federal de los Estados Unidos de América, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para que el país pobre siempre esté pobre. Y esté más pobre. Y más pobre cada día. Tercero, el innegable avance de la privatización, la apropiación privada de los recursos naturales, sí, de la infraestructura de comunicaciones, de la industria pesada y la defensa, la salud y los sistemas bancarios, alejándolos de las manos del pueblo y entregándolos a las ambiciones garrales de las corporaciones privadas. Cuarto, el fenómeno de globalización financiera y cultural, que en realidad no es más que la imposición de la cultura y el capital central sobre los países periféricos. La quinta, la generación de conflictos mundiales y enemigos estereotipados, que manipulan la opinión pública y terminan destruyendo cualquier posibilidad de debate u oposición, derivando en la pérdida real y concreta de muchos de los derechos democráticos más elementales. La Ley Patriótica de los Estados Unidos de América de 2001 es un buen ejemplo de ello. Cuando cunde el pánico, la gente parece aceptar de un grado el mayor control. Es más, lo pide. Sexto, y finalmente, el detalle más sugestivo de todos, que todos los principales protagonistas de estos asuntos, quienes realmente ostentan el poder económico y político de Occidente, sea por vía del capital, de las armas o de los votos, curiosamente se agrupan en unas pocas sociedades que debaten a puerta cerrada
el destino de la humanidad. Esto no les sería suficiente como para pensar que esto nos da una idea de que viene a precisamente a probar esa teoría de las conspiraciones. Y de la granja humana también. Es otra parte. Sí. Pero esto nos da, vamos, un análisis de esto, pues nos lleva a concluir que sí existen esas conspiraciones, que mucha gente incluso duda de eso, y nada más basta ver estos hechos y te conduce a pensar, sin falsos fanatismos y sin falsas ideas erróneas, te conduce a pensar que sí hay y estamos sujetos a teorías de conspiración. Si te fijas, Raúl, ingeniero, es como si alguien administrara una granja y creara todo un procedimiento de control para la producción que quiere obtener. Nada más que en esa granja habemos seres humanos y no pollos o cerdos. Así es. Entonces, esto quiere decir que todo está perfectamente diseñado para que siempre haya hambre y haya miles y miles de personas sufriendo y generando energías bajas por no tener alimento, por no tener esperanza. Quiere decir que siempre está planeado que haya una desigualdad social para que nos podamos distraer y nos enojemos unos con otros y no podamos darnos cuenta del granjero que nos está queriendo explotar. También que siempre habrá enfermedades, porque estamos más sanos mientras más enfermos estemos. Quiero decir con esto que somos más productivos si padecemos muchas enfermedades que nos estén consumiendo, porque somos de mayor beneficio para esa granja. Que mientras más ignorancia haya, con mayor facilidad se alcanzan esos planes y esos logros. Que si además de todo esto llenamos al ser humano de muchos vicios, pues seguimos avanzando. Y no nos importa, y no importa la vida de nadie, porque lo que importa es el objetivo. Así es. ¿Sí? Para lograrlo, pues siempre habrá modas, costumbres, Necesidad. clases sociales, clases de raza. Y hay que equivocados estamos los seres humanos en no darnos cuenta que estamos atrapados en esta burbuja. Exactamente. ¿Qué más, señor ingeniero? Mire, aquí quisiera entrar, por el tiempo que nos queda, al plan de despoblación Illuminati. Sí, claro. Ahí les va, sin más preámbulo. La planificación familiar, control de natalidad, abortos y las políticas de un solo hijo que reducen a la población a través del tiempo, mediante las tecnologías de despoblación, limitación del parto. Es la forma más humana para reducir la población mundial, ya que no requiere el homicidio de los seres adultos. Los seres adultos vamos a morir, no a causa de que nos maten, No. sino Pero sí vamos a morir de enfermedades degenerativas que nos van a ocasionar mucho sufrimiento, mucho dolor, sí, pero que además no estamos preparados para enfrentarlo y que lo tenemos pues ya casi a la vuelta de la esquina, sí. ingeniero. Ese es el primer punto, y ese es el que no requiere el homicidio de seres humanos adultos, digamos. Segundo, tecnologías de infertilidad encubierta. Estos incluyen el uso de aditivos como mercurio, formaldehído y timerosal en las vacunas, las cuales tampoco causan abortos espontáneos o resultan en infertilidad generalizada. Los plásticos también entran en esta categoría. La clave con estos sistemas es que se despliegan a través de ya sea el sistema médico o el sistema alimentario, o ambos. 3. Las armas que matan directamente. La arma principal de esta categoría son el arma biológica, es decir, cualquier patógeno, bacteria, virus, esporas u otro organismo que cause enfermedades. El ejército de los Estados Unidos de América en particular ha desarrollado armas biológicas de nivel 4
capaces de matar al 98% de las personas que infecta. Otras armas de letalidad directa incluyen sabotaje a plantas de energía nuclear, la guerra nuclear, misiles golpeando áreas de alta población, Claro. y un derrumbe internacional del suministro mundial de alimentos, dando lugar a una hambruna masiva. Que seguirá generando esa energía, pero en mayor cantidad. Sí, pero esto es con el fin de tener menor población, No, claro. para poderlos controlar Pero en mucho más fácil. Sí, sería el paso siguiente, pero en lo que se da la reducción de la población, se va a hacer una superproducción de alimentación energética para estas especies a costa del sufrimiento del ser humano. Sí, es innegable, innegable eso. Bien, fíjense, aquí está también algo que está sumamente criminal. Se sospecha que robots humanoides Sí, entrarán en acción después del control mental. sí. La clase trabajadora será eliminada, ya que el 47% de la población mundial será posible sustituirla por robots. Sí. Y como ya no van a ser necesarios, hay que darles cuello. Y se habla que desde hace tiempo se llevan a cabo programas de clonación para crear esos robots con características técnicas, pero también biológicas. Sí. Ahora sí. los ejércitos no serán solamente de seres humanos, sino de cyborgs, ¿no? Sí. Perdón. Bien. Otra cosa que me causó problema. Personas que han desertado del grupo Illuminati mencionan que estos tienen 439 búnkers en todo el mundo, siendo el más grande el ubicado en Sao Paulo, Brasil, con capacidad para 5,000 personas, con todo lo necesario para que puedan vivir durante 10 años. Además, disponen de 57 bases subterráneas para diferentes funciones. Está súper criminal. Eso es lo que les podría decir relacionado con el grupo Illuminati, que pues nos pinta un panorama nada agradable para nadie. Para nadie. Me pongo a pensar, ¿qué sentirá un pollo que vive en una granja, que está ignorante del fin por el cual el granjero lo tiene metido ahí? Pues Se la pasa comiendo, moviendo las alas, bebiendo, correteando a las pollas y con su propio estilo de entender su mundo. Sí. Pero no sabe. No. Sufre el momento de su muerte. Exacto. Nada más. En nuestro caso, aparte del momento de la muerte, también todos los procesos a los que nos vamos a ir enfrentando a lo largo de la vida. Sí. Porque a diferencia de los pollos, a los cuales se les quita la vida y sirven de alimento, nosotros servimos de un alimento constante durante mayor tiempo, porque el alimento que proveemos es energético y no cárnico. Exacto. Entonces, cuando uno analiza todas estas cosas, así como somos de indiferentes nosotros con los animales de las granjas, así de indiferentes debemos ver que nos deben tratar nuestros granjeros. Bien, vamos a, si les parece bien, a tratar algo relacionado con el grupo Bilderberg. Por favor. Este grupo Bilderberg fue, fíjense bien, fue fundado en 1954, 63 años, hace 63 años, por el príncipe Bernardo de Holanda y Joseph Ratzinger. El Club Bilderberg envuelve un aura de misterio que se magnifica con el paso del tiempo, y es que las deliberaciones al más alto nivel se hacen a puerta cerrada, sin comunicado oficial y sin resoluciones. Todo secreto, nada público. Una característica que choca con su objetivo, que es impulsar el diálogo entre Europa y Norteamérica. Según Daniel Stulin, los objetivos del Club Bilderberg son: un solo gobierno planetario con un único mercado globalizado, con un solo ejército y una única moneda regulada por un banco mundial. Una iglesia universal que canalice a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial,
El resto de las de religiones serán destruidas. Unos servicios internacionales que completarán la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Solo se permitirá que florezcan los valores universales. El control de toda la humanidad a través de medios de manipulación mental. Este plan está descrito en el libro Technotronic, que es la era tecnotrónica, de Zbigniew Brzezinski, miembro del club en el nuevo orden mundial. No habrá clase media, solo sirvientes y gobernantes. Una sociedad postindustrial de crecimiento cero, que acabará con la industrialización y la producción de energía eléctrica nuclear, excepto para las industrias de los ordenadores y servicios. Las industrias canadienses y estadounidenses que queden serán exportadas a países pobres como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua, etcétera, en los que existe mano de obra barata. Será realidad entonces uno de los principales objetivos del TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de prosperidad y dividir a la sociedad en propietarios de esclavos. Cuando hay prosperidad hay progreso, lo cual hace mucho más difícil la represión. Cabe incluir en ello a la despoblación de las grandes ciudades, según el experimento llevado a cabo en Camboya por Pol Pot. Los planes genocidas de Pot fueron diseñados en Estados Unidos por una de las instituciones hermanas de Bilderberg, el grupo de Roma. La muerte de 4.000 millones de personas, a las que Henry Kissinger y David Rockefeller llaman bromeando estómagos inservibles por medio de las guerras, el hambre y las enfermedades. Esto sucederá hacia el año 2050. De los 2.000 millones de personas restantes, 500 millones pertenecerán a la raza china y japonesa, que se salvarán gracias a su característica capacidad para obedecer a la autoridad. Es lo que afirma John Coleman en su libro Conspirators Hierarchy, la historia del Comité de los 300. El doctor Coleman es un funcionario de inteligencia retirado que descubrió un informe encargado por el Comité de los 300 a Cyrus Vance sobre cómo llevar a cabo el genocidio. Según la investigación de Coleman, el informe fue titulado Global 2000 Report, aprobado por el presidente Carter en nombre del gobierno de Estados Unidos y refrendado por Edwin Muskie, secretario de Estado. Según este informe, la población de Estados Unidos se verá reducida a 100 millones hacia el año 2050. Crisis artificiales para mantener a la gente en un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental y emocional. Claro. Confundirán y desmoralizarán a la población para evitar que decidan su propio destino, hasta el extremo de que la gente tendrá demasiadas posibilidades de elección, lo que dará lugar a una gran apatía a escala masiva. Ya lo estamos viendo. Un férreo control sobre la educación con el propósito de destruirla. Una de las razones de la existencia de la Unión Europea y la futura Unión Americana y Asiática es el control de la educación para aborregar a la gente, aunque nos resulte increíble. Estos esfuerzos ya están dando buenos frutos. La juventud de hoy ignora por completo la historia, las libertades individuales, el significado del mismo concepto de libertad. Para los globalizadores es mucho más fácil luchar contra unos oponentes sin principios. Aquí hago un paréntesis muy rápido. ¿Se acuerdan que había una reunión Asia-Pacífico? Ahí iba a entrar Estados Unidos se desligó y dejó a México y algunas otras naciones a su suerte. Lo que sucede es que si no entra Estados Unidos, la razón de esa unión no tiene sustento. Era crear un mercado de todos esos países hacia Estados Unidos. Sí, pero tomando como eje Estados Unidos. Se sale el eje, no tiene sentido. Sí. Sin embargo, la van a seguir. Pues ojalá. Y ahí estamos metidos nosotros. Bien, el control de la política exterior e interior de Estados Unidos, cosa ya conseguida a través del gobierno de Bush. Canadá, controlada por Inglaterra, y Europa a través de la Unión Europea. Una ONU más poderosa que se convierta finalmente en un gobierno mundial. Una de las medidas que conducirán a ello es la creación del impuesto directo sobre el ciudadano mundial. La expansión del TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por todo el hemisferio occidental, como preludio de la creación de la Unión Americana, similar a la Unión Europea. Es decir, vamos a tener máximo
máximo 10 bloques. Sí. Y después se van a ir, poco a poco se van a ir reduciendo para llegar a tener a formar solo un bloque mundial. A lo mejor uno por continente. Uno mundial. Y, esa es la idea. Ajá, Esa es la idea. Bien. Una corte internacional de justicia con un solo sistema legal. Un estado del bienestar socialista donde se recompensará a los esclavos obedientes y se exterminará a los inconformistas y alborotadores. El 29 y 30 de mayo de 1954 tuvo lugar la primera reunión propuesta por el inmigrante judío y consejero político polaco Joseph Ratzinger. Preocupado por el antiamericanismo que estaba causando el Plan Marshall en Europa, decidió reunir a los líderes europeos y norteamericanos para promover el entendimiento entre ellos. Entre los invitados estuvieron el príncipe neerlandés Bernardo, que decidió promover la idea. David Rockefeller, que era Illuminati, forma parte de los Bilderberg, y era masón. Claro. Está metido en todo. David Rockefeller financió la reunión y el primer ministro belga Paul Van Zeeland, la idea que los invitados fueran 2 de cada país, uno conservador y el otro progresista. El éxito de esta reunión animó a los organizadores a preparar una conferencia anual y eso fue lo que dio origen al grupo Bilderberg. Bien, el plan Marshall que estábamos mencionando. Al final de cuentas es como decir, a ver, que vengan 2 de cada país para darle la orden. Sí. Que vengan 2 de cada país para que sigan estas instrucciones. Sí. Y generalmente pues van a ser las personas más poderosas de ese país. Sí. Y se han de sentir muy distinguidos, ¿no? Totalmente. Porque codearse con esa Sí. gente, cuidado. Son pollos de más calidad. Cuidado. Bien. Ese plan Marshall es oficialmente llamado el European Recovery Program, ERP. Fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa Occidental, en la que los estadounidenses dieron ayuda económica por valor de unos $12,000 millones, de los de esa época, por supuesto, para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bien. Las conferencias anuales reúnen a poco más de 100 personas más influyentes del mundo. No han dejado ser el centro de teorías de la conspiración desde que se reunieron por primera vez en los Países Bajos en 1954. Bien. Déjame ver. Todos los presidentes norteamericanos desde Eisenhower ha pertenecido al club. Sí. El grupo nació como una entidad destinada a fortalecer la unidad atlántica del norte, frenar el expansionismo soviético, fomentar la cooperación y el desarrollo económico de los países occidentales. Sí. En las reuniones del grupo las ideologías personales quedan a un lado. El gobierno invisible, omnipotente, que tira de los hilos desde la sombra, que controla al gobierno de los Estados Unidos de América, a la Unión Europea, a la Organización Mundial de la Salud, a las Naciones Unidas, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y el actual control de la población a través de la manipulación y el miedo y los proyectos futuros del nuevo orden mundial. Si este pequeño grupo quiere dominar al mundo entero, necesitaría controlar lo siguiente: el dinero. Sí. Ya dominan el sistema de banco central. Todos los bancos centrales de todo el mundo, de todos los países de todo el mundo, son de ellos. Qué bárbaros. La Reserva Federal de Estados Unidos es de ellos. Pero se refiere a los Illuminati. No, ¿Al al grupo Bilderberg? Bilderberg. Al grupo Bilderberg. Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Ok. La energía, también controlan la energía. Ya controlan petróleo, gas, carbón. Oiga, pero el hecho de que la controlen no significa que sean los dueños, ¿no? Pues Es que yo me refiero a que son pollos predilectos, pero al final de cuentas humanos. sí. Nosotros no. Eso es lo que no entienden. Claro. Eso es lo que no entienden. Pero de que lo controlan, lo controlan. Es decir, Van a vivir bien bonito, pero van a morir igual que todos nosotros. yo no necesito ser dueño de algo
Si eso no me impide que yo tenga el control de eso. Exacto, es lo que le iba a decir. ¿Para qué me sirve ser dueño si yo te puedo controlar? Sin más broncas. Sí. Bueno, la energía, fíjese aquí qué pasó. Ya controlan petróleo, gas, carbón, energía nuclear y la energía libre. Aquí un comentario rápido. Nicolás Tesla, un genio, sí, un sabio parecido a Einstein, desarrolló un motor que no consumía nada, no nos costaba nada. Se alimentaba de la energía libre extraída de la Tierra o de la atmósfera. ¿Sabe qué le hicieron? El grupo hizo que los inversionistas que le habían ya dado dinero, le pidieran que le diera ese dinero porque iban a tronar su sistema. El sistema cableado. Todo su sistema de petróleo, de gas, de carbón, todo eso. Porque esa sería energía libre que no cuesta. Y ya estuvo desarrollada. Sí. Por Nicolás Tesla. Bueno. También necesitan controlar lo siguiente, la agricultura a gran escala, o sea, la agroindustria, ya la controlan, perfecto, ahí está Monsanto. A través de las ¿cómo se llama? Los transgénicos. De los transgénicos, DuPont, a través de todos los herbicidas. El comercio mundial, pues, controlan lo que es la Organización Mundial de Comercio. Recursos hídricos, todo lo que genera todos los energías con agua. Sí. Energía con agua. Sanidad, los farmacéuticos, la escuela de medicina y la investigación. Comunicación, los medios, la educación estandarizada obligatoria. Sí. Control de la inconformidad, vigilancia con chips, RFID, o sea, identificador por radiofrecuencia. Control del disentimiento y de actos patrióticos. Todo eso controla. Hablamos algo rápidamente de las familias de poder. Familias de poder en el mundo. Los Rothschild, los más poderosos banqueros, son dueños de cada banco central en todo el mundo. Han financiado a ambos lados de las guerras de Napoleón, como usted lo decía anteriormente. Rockefeller fue fundador de la ONU, segunda familia más poderosa del mundo dentro de las familias influyentes. Controlan el petróleo. Es famosa la siguiente frase del fallecido David Rockefeller, recién se murió. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Sí, por supuesto. La gran crisis pudiera ser la Tercera Guerra Mundial. Y sería una lucha entre judíos y el Islam. O el desplome del dólar. No, porque esa sería una pérdida económica. Aquí se necesita una verdadera gran crisis. Esas crisis son nomás para darle calambres a la gente, pero aquello sí ya, una guerra, imagínense una guerra nuclear. No, por supuesto. Está cañón. Bien, otras familias, Morgan, son banqueros. Carnegie, rico empresario industrial. Harriman, financistas de Adolfo Hitler, formaron el Union Banking Corporation para manejar las inversiones nazi en Estados Unidos. Schiff, banquero y dueño del inmenso ferrocarril Union Pacific. Y Warburg, puente entre los intereses bancarios europeos de los Rothschild y los capitales de Rockefeller. Morgan, James Paul Warburg le dijo al CFR, que es el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, tendremos un gobierno mundial, lo queramos o no. Queda por saber si el gobierno mundial será establecido por consentimiento o por conquista. Pero se va a dar. De todos modos es lo mismo. Sí. Bien, el poder mundial en las sombras actualmente, además de los Illuminati y de las familias influyentes, se encuentra en manos del grupo Bilderberg. La Sociedad Estudiantil Skull and Bones, el Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Trilateral, que es una organización internacional privada fundada por iniciativa de David Rockefeller en 1973, establecida para fomentar una mayor cooperación entre los Estados Unidos de América, Japón y la Unión Europea. ¿Qué les parece todo esto? Es alentador. Ahora, la salida. Bueno, yo quisiera decirles mis conclusiones porque la salida está muy cañona y a lo mejor viene aquí implícito. Sí. Fíjense, mis conclusiones, A ver si les parece.
Las principales organizaciones que dominan al mundo, desde mi humilde punto de vista, son los masones, los Illuminati, el Club Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Están infiltrados ahí los masones, están los Illuminati, son los mismos. Porque tienen algo en común, que es la creación del nuevo orden mundial, y sabiendo que el propósito del nuevo orden mundial es tener el control absoluto de la humanidad, tener el control absoluto de todos los gobiernos, economías y religiones del mundo, y gobernar el mundo entero. Por otra parte, el lado oscuro del grupo de Bilderberg es la peor perversidad a la que se haya enfrentado la humanidad. El objetivo de la batalla contra la dictadura global, o sea, el gobierno mundial único, es defender nuestra intimidad personal y nuestros derechos individuales, la piedra angular de la libertad. Implica al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, constituida por 28 países. Nótese de esto que les voy a decir. Los caminos que tomemos ahora determinarán el futuro de la humanidad. Y solo hay dos. Como un Estado policial electrónico global, o como seres humanos libres. Entonces de eso debemos estar conscientes, y en este momento nos toca jugar un papel importantísimo para la humanidad. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Esas serían mis conclusiones. ¿Qué opinas, Raúl? Pues prácticamente es terrorífico, ¿no? Realmente muchos de nosotros, incluyéndome, claro, no teníamos ni pizca de idea de lo que está pasando. Es por eso que es importante la investigación, el despertar, tomar conciencia sobre este tipo de sociedades que nos están dominando. Y bueno, encontrar una salida no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Ojalá y haya alguien que venga a despertarnos, ¿no? Pues para concluir, yo les quisiera decir muchísimas gracias, ingeniero, por su aportación tan importante como siempre. Gracias. Tomarse la molestia de venir de tan lejos, tú también, estimado amigo Raúl, y pedirle a las personas que nos hacen el favor de seguirnos que si este video piensan que les gustó y piensan que algo puede aportar a su núcleo cercano, lo compartan para crear idea, para crear comentarios, diálogos que nos lleven a encontrar la salida. A mí lo único que se me ocurre decirles para despedirnos, agradeciendo el favor de la atención, es que nuestro espíritu es libre y indomable. Sí, así es. Siento que la salida es por ahí, que debemos acelerar pronto la espiritualidad, todos y cada uno de nosotros, para que no seamos susceptibles a toda esa programación y poderlo dialogar, porque al dialogarlo se va regando la voz y no nos callan la conciencia, ¿no? Mire, les voy a decir algo que me resisto un poco a decirlo, porque me vayan a tomar de Lorenzo, pero bueno. Nótese lo siguiente, a ver, estamos en la tercera dimensión, ¿sí? Todo esto sucede en esta tercera dimensión. Si debido a nuestra evolución emigramos hacia la cuarta dimensión, nos olvidamos de todos estos problemas. Claro, ese debe ser nuestro objetivo final. Ayudarle a nuestra ¿Cuánto alma, nos va a costar? ayudarle a nuestra alma a despegar de aquí, a romper esas cadenas, a romper a esos híbridos, esos seres o lo que nos obstaculice a que nuestra alma se supere. Sí, yéndonos por evolución a otra Una evolución dimensión. espiritual. Otra dimensión. Que nuestras mentes no se atrapen en costumbres, modas, materia, Para mí esa sería la salida. distracciones de cualquier índole. Para mí esa sería la salida. Yo creo que también. Y así evitaríamos que se abrieran portales para que siguieran penetrando entidades de bajo astral, creando una vibración mayor, basada en el amor, en la comprensión y en la inteligencia. Muchas gracias por el favor de su atención.
Raúl Ortiz, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a Señora ustedes Margarita, por invitarnos. muchas gracias. Una producción de Cristian Aguilar, Juan Ramón Rodríguez. Hay que hacer crecer el alma. Buenas noches. Buenas noches.